Las danzas aymaras en sí son las danzas ya denominadas como bolivianas. El más bolivianizante, la gente más bolivianizante es el aymara en cierto sentido. Gran parte de lo que son los vínculos de esta gente, los ricos aymaras que se vinculan especialmente con el Asia a través de la China. Se está conociendo el minimalismo a través de materiales, estéticas que vienen de la China, mucho antes de lo que era el MAS. A menudo uno dice que estas son es una creación del MAS, que con el MAS se han eliminado los ricos aymaras. Eso no necesariamente es así, eso ya existía desde antes. Una vez más estamos en Merin, un programa que trata de salir de lo común, de lo corriente y pues plasmar estas nuevas narrativas, estos nuevos discursos al calor del contexto político, social boliviano. Se nos ha presentado dos acontecimientos muy importantes en este último contexto. Las elecciones generales 2025 dieron una gran sorpresa y como resultado nefasto el paraguas quedó rezagado de una fuerza política en la Asamblea Legislativa. Entonces estamos hablando de que el MAS perdió la hegemonía política en Bolivia. Y el segundo elemento que es importante y que nos trae la reflexión es que cómo es que el INE lanza resultados de la gran encuesta para toda Bolivia y vemos que justamente la ciudad del Alto es una segunda ciudad más importante a nivel Bolivia. Justamente este fenómeno, que es la ciudad del Alto más importante, es lo que nos interesa a nosotros. Una ciudad joven, próspera, que políticamente todos pensaban que era para el MAS, ahora pues nos damos de cuenta que no es así. Pero para ver estos asuntos, estamos aquí con un importantísimo invitado al que nosotros le llamamos a que se presente. Estimado, ¿puedes presentarte, por favor? Bueno, primeramente agradecido por la invitación y un saludo a quienes están al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Guido Alejo, soy arquitecto, también he estudiado arqueología, soy aymara, alteño, me especializo generalmente en lo que vendría a ser el diagnóstico de ese movimiento de la población en base a lo que es su producción arquitectónica. En base a eso he logrado llegar a indagar distintos tipos de las dimensiones de nuestra realidad contemporánea a partir de la arquitectura, especialmente lo que venía a ser los imaginarios de modernidad, las proyecciones mismas de la población. También he venido realizando en colaboración con el IADI algunas actividades interesantes en relación a lo que venía a ser el diseño participativo, especialmente en el proyecto del Corredor Verde Río Seque, pero también me he venido especializando en gran parte de lo que vendría a ser análisis, pero siempre desde la calle, podríamos decir, y a la vez también indagar sobre lo que vendría a ser una posible visión de país, en cierto sentido, son esbozos. ¿Cómo podría ser una visión de país contemporánea desde nuestra óptica? También en la visión de región y la visión de ciudad, ¿no? Bueno, estoy escribiendo varias columnas al respecto, en mis columnas de opinión en ANF, en Una Palabra y también en El Alto Arquitecto. Guido, una pregunta. Tú hablas de visión del país a partir desde la ciudad del Alto. ¿Puede ser posible esto en los próximos años? No olvidemos que Santa Cruz, la ciudad de La Paz, se han marcado un norte ideológico para toda Bolivia. ¿Tú crees que es posible esto desde la ciudad del Alto? De hecho, el Alto ya tiene muchos indicios de que sí tiene una visión de país, pero no necesariamente esta ha sido procesada por su intelectualidad, podemos decir, ¿no? Porque generalmente la intelectualidad baila lo que vendría a ser el ritmo de los agentes del Estado. Pero si vemos, por ejemplo, el octubre de 2003, vamos a ver que hay una posición netamente nacionalista, pero que parte de lo que son las realidades populares, en el sentido de que se empieza a inicialmente valorar lo que es la soberanía y se empieza a decidir sobre los recursos naturales que no necesariamente están en nuestra región, sino estaban a cientos, incluso 1000 kilómetros de distancia. Entonces, el Alto tiene una posición relativamente más nacionalista y soberanista, en cierto sentido, pero esto posiblemente ha sido de alguna forma desbancada por esta izquierda que de alguna forma ha acaparado gran parte de lo que debería ser el aparato estatal en el gobierno del MAS y ha acabado de alguna forma desviándose hacia una otra lógica de interpretación ideológica de lo que es la época, ¿no? Entonces al Alto le han enajenado su papel histórico, podría decirse. Estimado Guido, tú hablas del Estado, hablas de cierto partido de izquierda, pero ¿cómo te podría entender la gente como la caserita, la, por ejemplo, una señora que vende en el mercado, una comerciante que tú la ves en la Ciega, en los diferentes, en Villadela, en Viacha, digamos? ¿Cómo es que esas personas pueden entender o proyectar una visión de país? ¿Cómo te pueden entender bien? En cierto sentido,
Bolivia ya se está construyendo desde abajo. No solamente es un sentido de propuesta ideológica, sino es una práctica, es un proceso histórico que se ha venido dando. Y eso se da a partir de varios tipos de fenómenos. Especialmente si tú tienes un familiar en Santa Cruz, si tú tienes otro familiar en Tarija o en Cobija, hay un nexo, hay varios tipos de vínculos que se forman a través de esos nexos. Y además, sabiendo que Bolivia se está conformando, o ya hay un mercado interno, podemos decir, y hay formas en las cuales los bolivianos se vinculan también de forma cultural entre las distintas regiones. Yo creo que también hay otra forma de cierta, no homogenización, pero sí vínculos más comunes que los que tenía Bolivia en el pasado. Esto se va a ver, por ejemplo, ¿no? en las entradas folclóricas, que es un clásico el momento de citarlas. Las danzas aymaras en sí son las danzas ya denominadas como bolivianas. El más bolivianizante, la gente más bolivianizante es el aymara en cierto sentido. Si la esencia aymara de alguna forma se reconociese a nivel Bolivia, pero como boliviano, ya estuviésemos hablando ya de un esbozo de lo que venía a ser una nación, en cierto sentido. Pero no una nación anclada en el collacillo, sino una nación anclada en lo que es la prospectiva y perspectiva de lo que es Bolivia. En resumen, hay varios fenómenos que pueden de alguna forma respaldar esto, ¿no? O sea, yo he ido, por ejemplo, a sectores como desde Yacuiba hasta Villa Pompeya en Trinidad, el clásico, el Plan 3000, Villazón, también en Sacaba. Hay tantos elementos ahí bastante comunes que te hace pensar si nuestras ciudades, especialmente las ciudades intermedias, las nuevas centralidades urbanas en las metrópolis y en las capitales de departamento, se están pareciendo tanto con el tiempo, ¿por qué no podemos hablar de que se está generando algún tipo de convergencia que tiene correlato en la subjetividad social? Y eso no solamente podría ser de alguna forma performado por lo que es la cultura y las migraciones, sino también el mismo sistema económico boliviano que está más anclado en la informalidad. Entonces hay mucha tela de que hablar, pero eso sí, hay una bolivianidad que ya está latente y está existente, y hay una voluntad de seguir en el mismo sendero. Un poquito de picante, estimado Guido. La activista y analista Nadia Miller afirma, cito textual, el censo de 2024 muestra que la tesis de un país esencialmente indígena, entre comillas podemos poner aymara, ha perdido base empírica. ¿Qué te hace sostener esta idea y lo que el analista dice, ¿no? Porque sabemos que donde solo el 38% de la población se identifica como indígena. En realidad, aquí lo que yo creo que estamos pecando es dar por sentado que indígena es una categoría que tiene mucho consenso, especialmente en la subjetividad social, así como también en el análisis político o en el análisis sociológico. En realidad, lo indígena y lo mestizo encubren una determinada cantidad o una gran cantidad de lo que vendría a ser las distintas diversidades, especialmente de identidades. Lo mestizo homogeniza, lo indígena también lo hace. Tomando en cuenta lo indígena, es necesario tomar en cuenta que esta categoría no es una categoría que nace necesariamente en el ámbito popular, sino es una imposición que se viene dando ya con lo que vendría, señalaba anteriormente, con esta agenda, digamos, de algunos grupos de izquierda que empiezan a indigenizar a todo aquel pueblo que tiene una raigambre prehispánica bastante fuerte en Bolivia. En otras palabras, recordemos que allá por el año 2000, cuando Felipe Quispe decía, no, nosotros los aymaras, quechuas, tupi-guaraníes, tenemos que gobernar nosotros mismos. O sea, tenías toda esa hilera de conceptualización, aymaras, quechuas, tupi-guaraníes. Pero llega especialmente este tipo de relato más amparado en el multiculturalismo, que te viene y dice, no, tú no eres aymara, eres un indígena. Pero y eso se va a venir replicando especialmente en los censos, en el cual para ser aymara tienes que ser necesariamente indígena. Y cuando vemos especialmente la interpretación de lo indígena desde los distintos puntos de vista, especialmente amparados en las políticas estatales, el indígena es un sujeto vulnerable, un sujeto que es una minoría para empezar, vulnerable, que necesita ser velado a sus derechos, tiene una cosmovisión bastante diferenciada a lo que es especialmente el ámbito urbano, y empieza de alguna forma a descolocarte, te empieza a decir, si indígena es eso, entonces, ¿qué soy yo? Y creo que gran parte de lo que ha ocurrido, especialmente en el censo 2012, ha sido eso. Pero vamos a ver que en el censo 2012 también ha habido una guerra, podemos decir, ideológica, en cierto sentido, por agentes de la oposición, por la no incorporación de la categoría de mestizo. Entonces vas a ver que lo indígena empieza a colapsar,
y luego el actual censo empieza a subir nuevamente, al menos en números brutos, ¿no? Pero no necesariamente porcentualidades. Entonces, yo creo que tendríamos que indagar si lo indígena realmente vendría a ser una representación de lo que nosotros estamos imaginando en nuestra cabeza, en cierto sentido. Yo, desde que, bueno, en realidad desde el MNR ya vemos una participación activa de los indígenas, ¿no? Con el MAS esto se ha tuvo una coronación terrible con un presidente, vicepresidente y la sistema. Eh, representantes en la asamblea que son indígenas. Entonces, ya vemos que hay un empoderamiento de lo indígena con o sin el MAS. Pero en tus lecturas haces una crítica bastante ácida, bastante fuerte, lo que es el manejo de lo identitario y demás. Dos preguntas. ¿En qué falló el MAS? Y si realmente ahora el tema de la identidad es un tema actual y político. En realidad, voy a empezar por el final, ¿no? El tema de la identidad siempre va a tener una importancia política fundamental, y eso se ha visto, por ejemplo, en la última elección nacional, en la cual un partido que no necesariamente aparecía ahí como uno de los favoritos según las encuestas entre comillas, ha acabado de alguna forma llegando a la primer lugar, y esto también por una lógica de identidad, pero más no necesariamente en un sentido étnico, sino también en un sentido de clase, amparado en lo que vendría a ser la identificación de gran parte de la población con lo que era candidato a vicepresidente, que es Herman Lara, ¿no? Pero pasando eso a lo que ha venido a ser lo que la administración del MAS, el MAS ha cometido el error de incluir a las mayorías como si fuesen minorías, eso en primer sentido. Y segundo, el anclarse necesariamente en políticas de identidad que empezaban a esencializar y a museificar hasta cierto punto a los grupos que ellos consideraban como sujetos políticos, porque cada proceso tiene su sujeto político, y en ese caso era el indígena, y el indígena acababa siendo aquel de raigambres relativamente más prehispánica, más antimoderno, y no ha logrado de alguna forma desarrollar el discurso a la par de los cambios que venía experimentando gran parte de este ámbito indígena, que podríamos englobarlo en el ámbito popular boliviano, ¿no? Entonces tú tienes otro tipo de expresiones que se vienen dando en los años en los cuales el MAS ha mantenido poder, expresiones socioculturales, expresiones políticas, expresiones de distinto tipo de raigambre, de distinto tipo de proyección también en cierto sentido, pero que no condecían con lo que era el relato necesariamente estatal, ¿no? Entonces el Suma Camaña ha acabado siendo superado, vapuleado en ciertos sentidos, por lo que vendría a ser la representación de la Lacita. En la Lacita hace unos 20, 30 años no veías, por ejemplo, estas expresiones similares a los que vemos en la arquitectura del Alto, ¿no? Pero ahora son tan comunes que los ves en el norte del país, en el sur, en el este, en los valles, donde tú quieras. Entonces hay un proceso de acelerado de alguna forma de construcción y de interpretación de lo que es lo contemporáneo y la modernidad, que para el MAS simplemente ha acabado siendo algo que no era conveniente abordarlo, y por ende eso ha acelerado mucho de lo que vendría a ser su agotamiento, especialmente en esta lógica de la identidad. Vamos de la crítica a la propuesta. Camille Camaña. ¿Cómo entendemos lo Camille? A ver, ¿cómo podemos entender en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, en ciudades intermedias? Lo que me parece importante sobre lo Camiri, me parece más una condición, una aspiración en cierto sentido, pero no necesariamente es una autoidentificación de un grupo social que se admite como Camiri y más eso quiere de alguna forma constituirse en burguesía. Y eso es una mirada bastante lineal que tienen varios izquierdistas, de que piensan que los estratos, especialmente de nuestro medio, simplemente por ser ricos y empiezan a constituir una burguesía, y estos empiezan de alguna forma a difundir gran parte de su ideología. No, lo Camiri vendría a ser más o menos como una proyección que la sociedad tiene hacia dónde debería de llegar. Pero esto no necesariamente implica que haya un grupo social que se autoasuma como tal, pero sí se identifican a sujetos, a varios agentes de ese grupo como si fuesen camiris. O sea, no es lo mismo, ¿no? El autoidentificarse como señalar a alguien como si fuese camiri. Y eso generalmente lo he visto desde, bueno, como Aymara sabemos realmente como el desenvolvimiento de nuestros abuelos, de nuestros padres, a quienes se llamaban camiris. Lo he visto también ahí en la feria, lo he visto ahí yendo ahí a mi comunidad también en el minibús, escuchándolo en el ámbito urbano como en el rural. Eso es algo de uso muy coloquial. Y Camiri generalmente es asociado a alguien que tiene una acumulación grande de posesiones materiales en una primera instancia, pero también a lo que vendría a ser su redistribución y acumulación
posterior de lo que podría ser el prestigio, en cierto sentido, ¿no? ¿Y esos camiris son indígenas? Realmente, y no usaría la palabra indígena. Preguntarle a cualquier camiri o a quien se le atribuye la condición para ser camiri, pregúntale si es indígena. Posiblemente te diga que no. Porque indígena no es lo mismo que aymara, hasta cierto punto. Indígena vendría a tener un imaginario y lo aymara contemporáneo ya vendría a implicar otro tipo de imaginarios. Por eso, por ejemplo, en algún momento este constructor y ahora arquitecto Freddy Mamani decía, ¿no? Esa arquitectura que hago en el Alto es una arquitectura aymara moderna, decía, no decía arquitectura indígena, plurinacional o ese tipo, ¿no? Hay ese tipo de cuestiones bien interesantes que te hacen pensar de que hay una potencia, especialmente en cuanto a las de configuraciones socioculturales, y aquí empieza a emerger esta clase que siempre ha existido, siempre, en el mundo aymara siempre ha existido esta lógica de ascenso para empezar. No voy a decir de hace 100 o 200 años, en los cuales las condiciones materiales y las condiciones especialmente políticas eran diferentes. Pero ya con el desenvolvimiento, especialmente amparado en el abandono estatal, allá por el 52, las distintas políticas que se han venido dando en la economía, el proceso de migración, las crisis económicas, las crisis ambientales, empiezan a generar distintos tipos de procesos, especialmente aquí me voy a abordar lo que es la urbanización, en el que gran parte de las oleadas de personas que mantenían unas lógicas rurales bastante estrechas con lo que eran las lógicas del Ayllu, empiezan a reconfigurar esto ya en el área urbana y empieza a haber esta cierta estratificación social que se va a ver mucho antes de lo que era el MAS. A menudo uno dice que estas son es una creación del MAS, que con el MAS se han germinado los ricos aymaras. Eso no necesariamente es así, eso ya existía desde antes. Y lo vas a ver, por ejemplo, en la misma imagen urbana, que es algo que yo siempre tomo en cuenta. Vas a ver ahí lo que son las utas de adobe, pero al lado vas a ir viendo ya en videos de los 80, los 70, incluso ya ves que hay viviendas de piso de ladrillo, y ahí hay muchas personas que empiezan a estratificarse, que empiezan a señalar como si fuesen diferenciadas a las cuales menos tienen, pero comparten también su misma suerte. Y aquí hay una lógica bien interesante. Tienen la misma procedencia, comparten su misma suerte, pero a la vez también tienen otro tipo de acumulación, están en otro estrato, digamos, más en el de un desenvolvimiento relativamente más pleno, ¿no? Entonces, eso es anterior a lo que es el MAS, a lo que es Evo Morales y todo eso. Y vos ves los videos de octubre de 2003 en el Alto, vas a ver que la ciudad está tremendamente estratificada. Vas a ver los videos ahí que son, por ejemplo, de Villa Ingenio, los vas a comparar con los de la carretera Oruro, cantidad de edificios, la forma en la cual la gente empieza a moverse y desenvolverse. Entonces, eso ya existía. Ahora, pero Tomás, yendo a otro de tus, disculpa que te corte, ¿sí? Tú dices, no, es una ciudad que se mira a sí mismo y que puede proyectarse, dices, ¿no? Pero también tú mencionas algo importante que es el tema de las construcciones, ¿no? En el Alto, lo que le llaman los cholés, todo eso. Pero sabes, y yo también he visto muchas de esas edificaciones que tienen, pues, de imágenes así de sus construcciones, Autobots, Caballeros del Zodiaco y otros. Y eso no es Aymara. ¿Cómo leemos esto? es que ahí también estamos operando en esa lógica aymara que es más estática y menos dinámica. Lo que yo he visto es que la estética en sí es un recurso bastante variable, es un recurso temporal. Por ejemplo, muchas de esas edificaciones que has realizado Freddy Mamani están siendo cambiadas en la actualidad por estéticas más minimalistas o estéticas más futuristas, pero estas van a cambiar en la medida que vaya de alguna forma cambiando gran parte de lo que son los imaginarios sociales. Por ejemplo, si los jóvenes de ahora mantienen gran parte de esta mirada más ambientalista que se viene impulsando en la educación, posiblemente a futuro van a cambiar lo futurista o van a cambiar esos elementos de Batman y todo eso por lo que son elementos más naturales. ¿Quién sabe hasta qué punto podría llegar? O sea, el panorama está totalmente abierto. Pero lo que tenemos que identificar en estas edificaciones, especialmente como identidad, y que de alguna forma también se ampara en lo que es el ser mismo de la gente a la cual atribuimos la condición de Camiri, es el mismo hecho de que la ritualidad, la forma en la cual interpretas cómo ves al edificio, qué tipo de función tiene que cumplir, qué tipo de ritualidad inherente hay, por ejemplo, en los martes de Chaya, o al iniciar la construcción con el pago a la Pachamama, o al terminar la construcción cuando haces la gran fiesta en honor al edificio. Entonces, eso te va a dar una pauta de lo que es la identidad, la parte más inmutable en cierto sentido, más estable en el tiempo. La estética es simplemente una decoración pasajera, y hemos visto que está cambiando, paulatinamente cambiando. Ahora sí vamos a ver Batman, vamos a ver Iron Man.
tú vas a ver ahí a la persona, al propietario, vendiéndolo, por ejemplo, en el Ironman, le estás vendiendo ahí, viendo vender ahí en su tienda los pollos, te habla, y yo le pregunto, ¿no? Recuerdo que le he preguntado, te lo están llamando cholet, ¿estás de acuerdo con ese nombre que le ponen? Y él me decía, no, no sé, pero o sea, así me lo llaman, dice, ¿no? Entonces también hay que ver ahí qué estamos atribuyendo y cómo realmente la gente que produce este tipo de expresiones culturales las nombra como tal. Yo por eso, descartando gran parte de lo que era nuestro léxico mismo, porque tenemos un léxico, habían tres tipos tipológicos, la UTA, la altusa y el edificio. El edificio es prácticamente todo lo que estamos viendo. Y tú ves, por ejemplo, algunos de esos edificios, valga la redundancia, ahí, por ejemplo, dice edificio Charo, edificio Yola, edificio Julia y todo eso. Entonces, ahí está, ¿no? No dice Cholet Charo ni nada. Entonces, existe ese tipo de lógicas. Y a mí me parece importante ver el cómo, por ejemplo, desde esta lógica Camiri empieza a proyectarse otro tipo de expresiones urbanas más en consonancia con lo que son las proyecciones de una sociedad. Eso a mí me parece una cuestión más civilizacional. Es como si hubiésemos estado aletargados durante mucho tiempo y en la actualidad empezamos a ver ese ámbito de posibilidades que nos abre el mundo contemporáneo, pero no un mundo contemporáneo amparado en lo que es el occidentalicentrismo que teníamos o que tienen, por ejemplo, las burguesías tradicionales bolivianas, sino en uno más anclado en lo que es las proyecciones a mundiales futuras, por ejemplo el Asia en sí, gran parte de lo que son los vínculos de esta gente, los ricos aymaras que se vinculan especialmente con el Asia es a través de la China, se está conociendo el minimalismo a través de materiales estéticas que vienen de la China, se está conociendo incluso estas recreaciones de candelabros de estilos versallescos con lo que son las producciones chinas. Entonces hay ese otro tipo de lógica y otro tipo de vínculo más amparada en lo que es la proyección misma del mundo en relación a este nuevo centro mundial que es el Asia, ¿no? Guido, vamos al tema ideológico político. Mira, tú criticas mucho a todo lo que es el tema de la intelectualidad izquierda, incluso podríamos decir capitalismo salvaje por capitalismo popular, dialéctica del capitalismo por capitalismo para todos, transmodernidad por modernidad autóctona. Yo quisiera decirte, también no falló la derecha, pongámoslos en esos términos, no falló Tuto, no falló Samuel, no falló esa derecha también en leer esas potencialidades de sociedades emergentes, no fallaron también ellos en leer a esto. Bueno, es que no sé si están fallando, porque en realidad no les interesa, ¿no? Si tal vez hubiesen intentado y hubiesen producido algo y hubiesen fallado, sí, podemos decir que ha sido un error, pero no lo intentan. Lo que sí hacen es generalmente traslapar algún tipo de ideología, especialmente ahora en boga liberal, o lo liberal libertario, entre comillas, como algo que se tiene que atribuir y encajar a lo que son los agentes potentes económicos del ámbito popular mismo. Por ende, no necesariamente digamos que es una cuestión bastante bien representada, una cuestión estudiada, reflexionada, sino simplemente calificar algo como tal y punto. Es como cuando dicen, ¿no? El alto es liberal, pero no lo saben. No, el alto no tiene nada de valores liberales en cierto sentido, pero sí es capitalista. Entonces, existe ese tipo de ausencia de reflexión, ausencia de voluntad, de conocimiento, y que va a formar también parte de esta mediocridad política que se ampara especialmente en repetir discursos que no condicen y no tienen correlato en lo que son las perspectivas y las proyecciones, incluso la realidad contemporánea de nuestra gente. ¿Y el capitalismo popular? Bueno, yo no uso necesariamente el término como algo propio, pero lo he identificado en gran parte de las propuestas, especialmente la propuesta política del partido que está en primer lugar en la actualidad. Entonces, y que varias segunda vuelta, ¿no? Hay varias categorías que se han venido manejando y a mí me gustaría aclarar esta cuestión. Es la primera vez posiblemente que desde el Estado se empieza a impulsar un discurso que tome en cuenta la realidad de los agentes o las élites, podríamos decir, de raigambre popular, y que de alguna forma empiece a desplazar a otra que no ha sido hecha inicialmente por agentes del ámbito popular, sino más en relación al multiculturalismo postmoderno, diría, ¿no? Por ejemplo, pero Portugal, gente que de alguna forma quiere sus indígenas, empieza a ensamblar determinado tipo de discursos en base a lógicas posmodernas, a lógicas multiculturalistas y esta cuestión. Entonces yo creo que hay una posibilidad interesante, y es una posibilidad de que ya desde el Estado se empiece a impulsar esto, de que hay capitalismo en el ámbito popular,
de que el camiri, el camirismo le dicen ellos, podría ser como un sujeto político, así como el indígena ha sido un sujeto político para la izquierda plurinacional, el camiri podría ser idealizado en cierto sentido, pero también un sujeto político para lo que pueda venir. Eso simplemente es una posibilidad. Y a mí me ha gustado indagar un poquito eso porque veo muchos correlatos y posiblemente el ambiente mismo, la época está preparada para ese tipo de discurso. Ahora es que ese discurso tenga correlación mayor o menor con lo que es el ámbito más potente, las élites populares en cierto sentido, me parece interesante porque por más que su correlato sea mayor o menor, va a tener algo en sí, no como el indígena que ha estado desligado de gran parte de la realidad boliviana y estamos viendo que no necesariamente ha tenido mucha aceptación en el censo, ¿no? Has hecho una crítica muy importante a la actual alcaldesa Eva Copa. No eres uno de sus principales críticos que tiene un sustento bastante consolidado. Pero también noto que en la ciudad del auto piensan que hacer política es estar en TikTok. Mm. En realidad lo que me parece interesante es también tomar en cuenta este tipo de transición en cuanto a las formas de expresiones políticas. Hemos visto que en la última elección el partido del PDC ha ganado sin necesariamente hacer visible o firmar compromisos con la dirigencia sindical y social. Eso lo ha hecho el MAS, eso lo ha hecho Andrónico, eso lo ha hecho Del Castillo. Y hemos visto que en porcentajes de votación incluso han estado menores a los que son opciones de extrema derecha, tipo Tuto Quiroga, ¿no? Entonces hay otro tipo en el cual se empieza a performar distintos tipos de criterios de elección política. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el Alto, en el caso concreto hablando de las alcaldías, que en su momento Edgar Patana tenía el dominio, el monopolio de lo que vendría a ser todo el manejo de las organizaciones sociales del Alto. Pero al momento de llegar a la elección gana otra candidata, en este caso Soledad Chapetón, que no tenía ese tipo de dominio y ha apelado a otro tipo de vínculos para lograr generar ese tipo de apoyo. Entonces, las organizaciones sociales siguen siendo importantes, pero no para elegir presidentes o elegir gobernantes. Las organizaciones sociales son importantes para la estabilidad, la gobernabilidad. Entonces, habría ese tipo de condiciones que me parecen importantes. No por vincularte, no por de alguna forma creer que articulando a toda la dirigencia tienes garantizado el ganar una elección. Eso es lo que lo hemos visto en varios aspectos, en varios eventos electorales también. Yo me molestar con una frase, ¿no? Dicen, el alto de pie, nunca de rodillas, dependiendo quién esté en el poder. En realidad es una arenga, no una realidad, ¿no? Valga la redundancia. No hay una constatación empírica en relación a que esa frase sea real, cuando sabemos que la dirigencia, que es quien más la esgrime, acaba siendo subsumida y acaba siendo cooptada o está predispuesta a la cooptación con otros agentes políticos. Y esto no necesariamente tiene un correlato con lo que son los intereses cívicos de la ciudad. Por eso dicen, ¿no? En la otra frase es el alto es escalera. El alto de pie nunca de rodillas, sí, pero esa de rodillas está entre comillas. Al final, la dirigencia que maneja mucho esa frase acaba arrodillándose ante cual o cual Mesías, ¿no? Entonces, si empezamos a ver la ciudad más allá de lo que son las dirigencias, ahí sí vamos a poder ver la dinámica y la potencia política de lo que es el Alto. No por nada, por ejemplo, en la última elección el Alto ha definido quién iba a ser el ganador y no lo ha hecho por mediante lógicas de prebendas ni lógicas de cooptación, sino el voto ha sido relativamente más asociado a los ámbitos familiares que a las sindicales y de este tipo de forma de voto vertical o orgánico, como se les dice, ¿no? Otra lectura que dice, no, es el péndulo, que unos se van a la izquierda, después un tiempo van a la derecha, y el alto en este péndulo, ¿qué es? En realidad el Alto no responde a los péndulos. Tú vas a ver el gobierno del MAS y vas a ver a una alcaldesa, por ejemplo, Soledad Chapetón, que podría ser asociada a una derecha moderada, digamos. Tú lo has visto también en su momento en el cual el Alto ha virado de Condepa hacia Pepe Lucho Paredes, y un Pepe Lucho Paredes que provenía del MIR y que ha estado asociado a partidos neoliberales, entre comillas, el ADN, el MNR en su momento. Entonces el Alto suele equilibrar, no es que necesariamente es de un lado o es del otro. Y me parece interesante en el sentido de que no estamos en esa lógica que dice, ¿no?, que el Alto socialista o que el Alto libertario no lo sabe. No funciona de esa forma. Lo que creo que funciona es una mirada más en cuestiones especialmente de conveniencia,
pero también de menos perjuicio. Posiblemente el Alto va a votar en esta próxima elección por quien menos garantice perjuicio en realidad en las mayorías de la población. Entonces ahí hay una cuestión interesante. A menudo se dice que el Alto es pragmático. Si el Alto fuese pragmático, yo hubiese votado por quienes más le han ofrecido. Y en esta última elección hemos visto que quien ha tenido al menos un relato, una propuesta relativamente mayor desarrollada para el Alto ha sido Samuel Lorea Medina, que con eso del Silicon Valley, vamos a convertir el Alto en Silicon Valley, y mira que no hay ¿no? Que no hay ese tipo de respuesta. Entonces, el Alto no necesariamente es pragmático, tiene algún tipo de principio elemental, y este principio elemental es que no necesariamente el perjuicio que venga desde el frente, porque siempre va a haber perjuicio, sea el que tenga mayor impacto. Bueno, son las 5 minutos para que sean las 8 de la noche. Guido, ¿qué le dirías a toda esa población alteña? ¿Qué aconsejarías? ¿A quién debe votar para que te despidas? Bueno, a ver, si hablamos de votar por un presidente o por votar por un gobernante, el Alto ha acabado siendo siempre la escalera. Lo que creo que necesitamos como personas que hemos nacido en esa ciudad y que definimos presidentes y también comandamos, somos la vanguardia política del país, es hacer respetar algún tipo de principios y algún tipo de proyectos y algún tipo de políticas concretas para la ciudad y por ende para la metrópoli que deberían de ser, empezar a ser muy tomadas en cuenta. Algo que me parece bien interesante es que después de décadas, podría decirse, ya existe alguna posición interesante de organizaciones sociales salteñas en torno a lo que vendría a ser una zona económica especial. Pero la zona económica especial, que asumo que se está interpretando similar a lo que se ha hecho en China, la zona económica especial no es el fin, sino es el medio. El medio hacia lo que debería ser la visión de ciudad. Y varios lo han indagado, o sea, desde los años 90 se tenía ya referencias importantes de que el Alto tiene una potencia para ser un centro de producción de alta tecnología y también de mediana industria altamente tecnificada, orientada hacia lo que vendría a ser la manufactura especialmente. Entonces hay un potencial enorme de eso, y eso es un resumen de lo que podría ser una visión de ciudad. Entonces la zona económica especial tiene que estar enfocada a lo que vendría a ser esto, un centro de producción de alta tecnología y también mediana industria altamente tecnificada orientada a la manufactura. Nadie propone eso de los candidatos, No, nadie lo propone pero me parece interesante que, por ejemplo, cuando varias organizaciones sociales han propuesto sobre la zona económica, han entregado el proyecto a Rodrigo Paz Pereira y a Manfred Reyes Villa, y eso era en un foro macroeconómico del Alto. Entonces, si se toma en cuenta bien el horizonte para el cual deberíamos de pedir una zona económica especial, yo creo que está bien. Hay una cierta convergencia así puntual de varios candidatos, bueno, en este caso los dos que están en Casera, en el que el Alto puede ser una zona franca. Pero esa sería una parte, la zona económica especial. ¿Para qué? Para esto, ¿no? Para ser un centro de producción de alta tecnología y manufactura a través de empresas medianas empresas altamente tecnificadas. Eso sería un punto. El otro vendría a ser una cuestión que estamos viendo en este momento. Hay varias comunidades, especialmente en el sector de Viacha, que se están movilizando por el dramático deterioro del medio ambiente, y tú ves los ríos del Alto y son prácticamente ríos muertos. Son ríos sucios, son ríos malolientes y que tienen una alta concentración especialmente de metales y están prácticamente contaminados. Y esto va a ir hacia lo que es el lago Titicaca. Entonces, en cuestiones ambientales, vendría a ser importante empezar a tener políticas bastante bien eficientes en cuanto a la resolución de esa problemática. Y hay un plan de manejo integrado, por ejemplo, eso de la cuenca Catari, que vendría a ser el enfoque principal en lo ambiental. Y esto se va a hacer a través de un Estado centralizado y de un Estado que de alguna forma tenga la voluntad de hacerlo. El MAS no lo tiene. Es el discurso de la madre tierra, simplemente ha quedado en la nada, podemos decir, ¿no? Entonces, eso sería algo que como el Alto se debería de exigir. Esto de empezar a hacer acciones concretas para lo que es la revitalización, inicialmente detener lo que es la contaminación al Titicaca y luego ya hacer las acciones de mitigación y luego ya la revitalización de todo lo que venía a ser el entorno ambiental, los ríos, toda la cuenca del río Catari en cierto sentido. Eso en lo ambiental. Y el último en lo urbano. El primero era en lo económico. Ahora he mencionado una cuestión ambiental y esta sería una cuestión netamente urbana. Cuando hablamos del Alto, estamos hablando de lo que vendría a ser también el aeropuerto de la ciudad del Alto.
Lo que se necesita, y es algo que de alguna forma hay varios estudios del año 1900, de los años 70, si no me equivoco, el primer estudio sobre, sobre lo que venía a ser la planificación metropolitana de La Paz, decía que, eso de los consultores franceses, decía que el aeropuerto tenía que ser reubicado en otra parte de la metrópoli. Entonces, para eso se necesita una ley. No es que en esos 5 años van a hacer toda la inversión para construir otro aeropuerto, no, se necesita una ley. Se necesita una ley de traslado del aeropuerto. Y esto implica también otro tipo de acciones, porque, por ejemplo, el aeropuerto no es propiedad de la alcaldía ni de la gobernación, sino del Estado central, y una partición del Estado central en concreto. Entonces se necesita una ley para eso. Y ya cuando se tiene la ley, ya se van a empezar a hacer la planificación y otro tipo de acciones para ya empezar a hacer los estudios para el traslado del aeropuerto. Entonces, Guido, cortito, podríamos pensar en Guido alcalde de 2030 en la ciudad de Granito. Bueno, en realidad, ¿quién no quiere ser alcalde? Algo que nos ha hecho de alguna forma soñar estas últimas 2 décadas es que cuando veías a un Evo Morales, veías a alguien, bueno, esto en la parte esencializada, ¿no? Veías a alguien que pasteaba llamas en el altiplano, luego era cocalero, luego era dirigente, y que llega presidente, era simplemente algo que no se podía soñar. Ahora te apuesto que los más de 1.1 millones de alteños también quieren ser alcaldes. Pero para eso yo creo que se necesita inicialmente tener alguna forma de conocer bien la ciudad, las proyecciones que tiene la ciudad, y especialmente ver la otra forma de hacer política en el sentido de los resultados, pero también teniendo muy en cuenta lo que es esta forma de abordar lo que es el administrar un municipio bajo 2 parámetros importantes, que uno es desarrollo y el otro es identidad. No puede haber identidad sin desarrollo y tampoco puede haber desarrollo sin identidad, porque eso prácticamente ha acabado empantanando gran parte de las políticas públicas. Se han querido planificar, se han querido hacer normas, se han querido hacer tipos de políticas públicas sin tomar en cuenta cómo somos realmente, desde dónde estamos hablando, cómo es culturalmente nuestra gente. Entonces, cualquier cosa, por más maravillosa que plantees, va a acabar siendo nada si no conoces la realidad de nuestra gente. Y viceversa también. Hablamos tanto de identidad, reivindicaciones culturales, ¿y qué de nuestro bienestar? ¿Dónde está esta cuestión no solamente es recuperar conocimientos ancestrales, también es recuperar gran parte de los conocimientos que tenían nuestros ancestros en cuanto a la generación de calidad de vida, pero siempre orientados hacia lo que es lo contemporáneo? Yo imagino un Alto que podría ser algo así como un Singapur, podría ser como un Seúl, pero eso siempre y cuando se tiene que tomar en cuenta las proyecciones de la población, y creo que estamos de alguna forma encaminados a eso. Si uno ve la estética de la arquitectura, si uno ve la habilidad de gran parte de lo que son los jóvenes altaños, esta apertura hacia lo que son las tecnologías de información y hacia lo que es el mundo del Internet de las cosas y esta cuestión, entonces hay posibilidades muy interesantes en el Alto, y vale la pena soñar en ese sentido también. Muchas gracias, Guido, muchas cosas que hablar, porque conocemos pues el pensamiento de un gran personaje que es Guido. Muchas gracias, hermano. No, muchas gracias por la invitación.